Ya. Bueno, bienvenidos todos a la tercera conferencia del ciclo de conferencias de Nibiru. Esta vez me toca al doctor Shahin Hassian, que nos va a hablar sobre la física de los viajes espaciales. Él es el investigador del Instituto de Física y bueno, es profesor de nuestra facultad. Bueno, gracias. Bueno, pues el tema de la... Gracias. Gracias. El tema de la plática son los viajes interestelares. Bueno, ustedes han visto ese tipo de viajes en las películas de ciencia ficción, en que los protagonistas van de un sistema solar a otro, atraviesan la galaxia, así como quien cruza una ciudad. Y lo que quiero ver hoy en la plática es qué tan factible es realizar esos viajes basándonos en lo que sabemos de física, tanto la física tradicional, que nos permite calcular las energías necesarias y los tiempos necesarios para recorrer la galaxia, como pues física, digamos, no tan tradicional, que sería altamente especulativo y que nos permitiría aparentemente cruzar el universo más rápidamente. Eso para ver todas las posibilidades que tenemos para realizar este tipo de viajes. Entonces, bueno, relatividad, que es la que va a participar. Y entonces en la plática voy a hablar primero muy brevemente de la teoría de la relatividad misma, luego vamos a ver un poco de distancias cósmicas, que todos seguramente conocen muy bien, y luego vamos a ver estos conceptos de espacio, tiempo, energía, de acuerdo con la relativista, y ya con estas bases pues podremos empezar a ver un poco de física de viajes en el espacio. Primero, las posibilidades reales, las que conocemos actualmente, luego las más o menos reales que podríamos esperar para un futuro, quizás no tan lejano, y finalmente las especulaciones que pueden ser desde poco hasta muy especulativas. Bueno, entonces, teoría de la relatividad, como ustedes saben, fue inventado, más bien presentado por este señor por 1905, cuando él tenía 26 años más o menos. Aquí está en la época en que desarrolló la teoría de la relatividad, no es la época en que andaba con sus greñotas, ¿verdad? ¿Y qué nos dice esta teoría? Bueno, por lo que nos interesa en este momento, nos dice que la velocidad de la luz es un límite natural, que uno no puede rebasar la velocidad de la luz, y esta velocidad además es constante para cualquier observador, es decir, si uno corre detrás de una señal luminosa, pues la va a ver moviéndose siempre a 300,000 kilómetros por segundo, aunque uno vaya a 290,000 kilómetros por segundo detrás de ella. Tan es así que esto está muy bien establecido y actualmente la velocidad de la luz se toma como una definición para las unidades de distancia. Esta es la velocidad de la luz por definición. Bueno, ¿cómo es posible que la velocidad de la luz sea siempre la misma en cualquier sistema de referencia, no importa cómo se mueva uno? Bueno, la clave está en recordar que el tiempo y el espacio son relativos al observador, y la velocidad es distancia entre tiempo. Bueno, lo que nos dice la teoría de la relatividad es que tanto la distancia como el tiempo se contraen al pasar de un sistema
de referencia a otro, y eso produce que la velocidad de la luz se mantenga constante. Ahora, la contracción del tiempo es un elemento fundamental de la relatividad. Tiene la siguiente forma. Supongamos que T es el tiempo medido en la Tierra y tau es el tiempo medido por una nave espacial y v es la velocidad de esa nave espacial. Bueno, la teoría nos dice que hay una relación entre el tiempo medido, lo que se llama el tiempo propio de lo que sería la nave espacial, y el tiempo de un sistema en reposo como sería la Tierra o cualquier otro sistema del laboratorio. Y este es un factor muy importante que nos dice qué tanto se contrae el tiempo. Bueno, simplemente para tener una idea de esta contracción del tiempo, pues resulta que obviamente depende de la velocidad del vehículo, que por ejemplo, por una velocidad terrestre, digamos 100 kilómetros por hora, este factor es apenas un 1 seguido de todos estos ceros por 1, lo cual quiere decir que si uno se mueve en un coche a 100 kilómetros por hora durante un año, pues su tiempo se va a atrasar 0.05 millonésimas de segundo con respecto al tiempo medido por alguien que está fijo en algún lado. Evidentemente algo tan pequeño no se nota y por eso estos efectos relativistas pasaron desapercibidos. Nos acercamos a la velocidad de la luz, entonces esta contracción del tiempo se empieza a notar en forma cada vez más importante. Por ejemplo, una nave espacial que se mueva a 99% de la velocidad de la luz, la contracción del tiempo sería por un factor de 7, más o menos. Esto quiere decir que esa nave espacial, si va, digamos, a Alfa del Centauro y regresa, Alfa del Centauro está como a 4 años luz, en la Tierra habrán pasado como 8 años de ida y vuelta, pero para los tripulantes de la nave habrán pasado 8 entre 7 como un año y fracción, y un poquito más de un año, es decir, habrán ganado 6 años con respecto a los que se quedaron en la Tierra. Y evidentemente si aumentamos más la velocidad de la nave espacial, pues la contracción del tiempo es todavía más. Simplemente para tener una idea de cuál es la velocidad de la luz, la luz le puede dar unas 7 vueltas y media a la Tierra en un segundo, mientras que la luz que sale del Sol pues se tarda como 8 minutos y pico en llegar hacia nosotros. Planeta Plutón, sistema solar, la luz se tarda como 5 horas y media más o menos. Bueno, eso es algunas cosas, todo depende de cómo lo comparamos. Pues es una cosa totalmente de la galaxia. Como les decía, Alfa del Centauro, la estrella más cercana está a 4 años luz, otra estrella de la vecindad solar está como a 30 años luz. El centro de nuestra galaxia, nuestra galaxia es como esta más o menos, parecida. Nosotros vivimos en un brazo y tardaría la luz como 30.000 años en ir del Sol al centro. Y la distancia a la galaxia de Andrómeda, que es esta, si mal no recuerdo, es como 2 millones de años luz. Nomás les recuerdo, el año luz es 9 millones de kilómetros.
Bueno, evidentemente, claro, con las 5 horas que se tratan de salir del sistema solar, pues realmente nuestro sistema solar, a pesar de todas las exploraciones que hemos hecho en agua, pues es un épsilon, algo totalmente insignificante con respecto a las distancias cósmicas. O sea, no es lo mismo viajar a Marte, a Júpiter o incluso salir del sistema solar que echarse un brinco a la siguiente estrella. Entonces, podemos echarnos ese brinco. ¿Qué tan factible es? Tardarían 25.000 años en llegar a la estrella Alfa del Centauro y pues unos 200 millones de años en llegar al centro de la galaxia. Lo más probable es que para entonces ya ni existan los seres humanos para recibir señales, pero bueno, eso es otra historia. Entonces, evidentemente, si queremos hacer un viaje a las estrellas, tenemos que dar un enorme brinco tecnológico en cuanto a vehículos espaciales. Y lo que quiero ver ahora es qué tan factible es dar ese enorme brinco tecnológico. Pero antes que nada, tenemos que tomar en cuenta las cosas. Si vamos a viajar en una nave espacial, evidentemente vamos a partir del deporte, y tenemos que aumentar progresivamente la nave. Es decir, tenemos que acelerar nuestra nave espacial. Ahora, el problema es ¿qué tanto podemos acelerar? Les recuerdo que el famoso experimento mental de Einstein para la relatividad general nos recuerda algo que ya se sabía desde tiempos de Galileo, que todos los cuerpos caen con la misma aceleración. Eso quiere decir que si estamos en el espacio, por ejemplo, encerrados en una caja, una cabina, lo que sea, pues no vamos a sentir ninguna fuerza para ningún lado si estamos suficientemente lejos de un planeta, pero si estamos en una nave espacial que se está acelerando, vamos a sentir una fuerza que nos atrae hacia la parte de atrás de la nave. La aceleración de los objetos que caen sobre la superficie de la Tierra es aproximadamente 9.8 metros por segundo. Y esto quiere decir que es más o menos la aceleración que debería de tener una nave espacial para que imite la gravedad sobre la superficie de la Tierra. Una nave espacial que se acelere con este valor de la aceleración haría que los tripulantes se sientan como en casa. Pero si la aceleración de la nave aumenta, es como si aumentara la gravedad.
Si en lugar de un g, la aceleración de la nave es, digamos, 10g, resulta que alguien, un astronauta que pese 70 kilos, en la Tierra, a 10g pesaría como 700 kilos, 10 veces más. Y obviamente alguien con ese peso pues no podría moverse y lo más probable es que se le revienten los las naves espaciales que se arrojan hoy en día con todo y tripulantes, lo más que pueden aguantar los tripulantes es algo así como un y eso tienen que bueno, esto nos pone una restricción sobre pero afortunadamente no hay una restricción esta aceleración un año la velocidad es aceleración por tiempo, en un año alcanzarían una velocidad cercana a la velocidad de la luz. Entonces parece que no es tan descabellado pensar que podríamos alcanzar tales velocidades. Por supuesto, si nos empezamos a acercar a la velocidad de la luz, pues entonces es importante tener en cuenta y aquí es donde va a entrar la teoría de la relatividad. El movimiento uniformemente acelerado que uno ve en la escuela, pues nos dice que la distancia recorrida con la aceleración uniforme es un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Si uno deja pasar mucho tiempo, pues la velocidad se va a acercar a la velocidad de la luz y entonces estas fórmulas de secundaria ya no van a ser válidas. Tenemos que usar una fórmula que sea correcta relativísticamente y que implique que nunca nos vamos que nunca vamos a rebasar la velocidad de la luz. Bueno, el movimiento uniformemente acelerado en relatividad especial tiene esta forma. Si uno hace una gráfica de distancia, este eje es la distancia y este eje es el tiempo. Básicamente la trayectoria de una nave espacial o bueno de cualquier objeto que esté uniformemente acelerado es una hipérbola que para velocidades pequeñas se parece mucho a la fórmula clásica de un medio de aceleración por tiempo al cuadrado. Bueno, estos son funciones trigonométricas. Bueno, entonces lo que nos convendría es realizar un viaje a una estrella, la trayectoria hiperbólica dejamos que la Tierra está a esta distancia, si dejamos que transcurra el tiempo, bueno, pues simplemente la Tierra estaría recorriendo una línea, lo que en realidad se llama línea de universo, que corresponde a una distancia fija y cualquier tiempo. Y la estrella lejana, supongamos que está a una distancia L, pues estaría situada acá. Esta distancia de acá a acá sería L, por ejemplo 4 años luz o lo que quieran, y si dejamos transcurrir el tiempo, pues sería la línea de universo de la estrella lejana. Bueno, ¿cómo sería el viaje más cómodo para un tripulante? Pues uno empezaría desde el reposo en la Tierra, iría acelerándose, entonces se describiría un cachito de hipérbola. A la mitad del viaje uno habrá alcanzado la máxima velocidad posible para la nave espacial y aquí es donde pues hay que empezar a tomarse si uno quiere detenerse en la estrella y no pasarse de largo. Entonces lo que se podría hacer es que justo a la mitad del viaje se paren los motores
la nave se dé una vuelta de 180 grados y vuelva a encender sus motores, y en ese caso se va a ir desacelerando con una desaceleración también igual a g. Se va a ir desacelerando, desacelerando hasta que llegue a la estrella. Bueno, este recorrido evidentemente va a tardar un cierto tiempo medido en la Tierra, que sería esto. Este sería el tiempo medido en la Tierra, y el tiempo medido por los tripulantes de la nave correspondería a esta trayectoria. Si uno hace un cálculo, pues resulta tiempos que son razonables para la vida humana o la Tierra. Pues para eso hay que alcanzar estas cosas. Lo que tenemos que ver es qué tan factible entrar a la dinámica de la concepto fundamental va a ser de la no puede activar la energía esa energía de ahí, pues ya es otro asunto. Pero si nuestro cuerpo se está moviendo, bueno, pues esa energía va a ser mayor, y si se fijan, si la velocidad de nuestro cuerpo alcanza la velocidad de la luz, pues esto es 1, 1 menos 1 es 0, 1 entre 0 es infinito. Se necesita una cantidad infinita de energía para alcanzar la velocidad de la luz. Por eso decimos que esta velocidad es la velocidad máxima en el universo. Los únicos cuerpos que se pueden mover a la velocidad de la luz son los fotones, las partículas de luz, porque justamente no tienen masa y esta fórmula no se aplica a los fotones. Bueno, pero si tenemos suficiente energía, podemos soñar con aproximarnos a la velocidad de la luz. Entonces vamos a ver cuál podría ser la tecnología para los viajes interestelares.
Entonces, primera pregunta, ¿se puede alcanzar una velocidad muy cercana a la de la luz? Bueno, pues hoy en día los grandes aceleradores de partículas, como el de Ginebra, el del CERN, o cualquiera de esos, pues las partículas alcanzan velocidades muy cercanas a la velocidad de la luz. Su energía cinética puede ser a varios órdenes de magnitud mayor que su energía en forma de masa en reposo, pero ojo, estamos hablando de partículas elementales, protones, electrones. En cambio, una nave espacial que está compuesto de 10 a la 34 átomos, pues no tenemos ni idea de cómo acelerarlo. ¿Cómo lograrlo? Y bueno, en el futuro, bueno, pronto vamos a ver un poco la energía necesaria para estas cosas. Los recuerdos, claro, si lo soltamos sin taparle la entrada, pues empieza a moverse por el aire. ¿Qué es lo que está pasando? Pues que el globo está arrojando material hacia atrás y como se tiene que conservar el impulso, el momento, pues el globo mismo se mueve hacia adelante. Pues es el mismo principio de los cohetes, ¿no? Los cohetes queman combustible, lo arrojan hacia atrás y por conservación del momento se mueven hacia adelante. Bueno, pero entonces, ¿qué tanto combustible hay que cargar para alcanzar una cierta velocidad? Pues todo esto depende de un parámetro fundamental que es la velocidad de eyección del material desde el cohete. En realidad es un cálculo de mecánica clásica bastante simple, pues uno toma un cohete que se está moviendo con cierta velocidad v y ese cohete de repente arroja hacia atrás una cierta cantidad de materia con una cierta velocidad de eyección y por conservación de momento se mueve hacia adelante. Bueno, pues es fácil ver que la ecuación que me describe este proceso es esta que está acá, la velocidad de eyección multiplicado por la cantidad de materia arrojada, tiene que ser la masa del cohete por la ganancia en velocidad. Y esta ecuación, pues si la velocidad de eyección es constante, es fácil de resolver. La solución es un logaritmo, como podrán ver. Aquí está la velocidad, la fórmula del cohete. La masa unital del cohete. Esta fórmula lo que nos dice es que a medida que vamos quemando combustible, pues va aumentando la velocidad, pero al afectarnos en la velocidad de eyección, pues permite la velocidad del aumento en la velocidad. Esta forma de entender esto es obvia. Si nosotros queremos aumentar la velocidad, tenemos que cargar más combustible, tenemos que gastar más energía para transportar el combustible. Mientras más combustible carguemos, no vamos a aumentar
La masa de combustible que debemos quemar lo tenemos que quemar exponencialmente en el tiempo medido por la nave. Toda la masa del cohete se tiene que ir en combustible, por eso los cohetes a medida que van subiendo van soltando pedazos y pedazos de cohete que son de hecho tanques de combustible, y ya una vez que lo queman lo avientan porque no tiene caso seguirlo cargando. Y pues esto es más o menos en orden de magnitud la velocidad que puede alcanzar. Pues el problema fundamental, como vamos a ver, es la energía. ¿De dónde vamos a sacar energía? Bueno, pues vamos cuáles son las posibles fuentes de energía. La que se utiliza actualmente es la energía química, se quema combustible, hidrógeno, oxígeno, básicamente se juntan y entonces la energía química es la que se utiliza para arrojar material hacia atrás del cohete y moverlo hacia adelante. Más o menos sabemos cómo manejar la energía con la electricidad. Es posible que en el futuro se tengan naves espaciales que funcionen con energía nuclear de fisión. Aquí nomás les recuerdo que en una reacción química, pues la cantidad de energía que se libera es aproximadamente 1 electronvolt por evento, mientras que en el caso de la fisión nuclear estamos hablando de unos 200 millones de electronvolts, 200 megaelectronvolts por evento. O sea, por ejemplo, cuando se rompe un núcleo de uranio en pedazos más pequeños, pues esta es más o menos la cantidad de energía que se libera, y esa cantidad de energía en comparación con la energía en reposo del núcleo es algo así como 1.1 a 0.5, dependiendo del proceso, por ciento de la masa multiplicada por c cuadrado. Entonces, digamos que esta es la eficiencia de la fisión nuclear. El 4% de la masa se transforma en energía. Por ejemplo, cuando se fusiona a núcleos de hidrógeno para formar helio, esta es la cantidad de energía que se libera. ¿Y cuál es la masa de la materia y de la antimateria se transforma en energía? Bueno, pues vamos a repasar los 4
Con este proceso se pueden alcanzar velocidades de inyección unos 2000 kilómetros por hora. La energía de inyección utiliza nuclear, pero nos vamos a pasar de procesos de procesión más posibilidades y los protones sueltos de los protones sueltos vamos de un proceso muy débil o muy lento a uno intermedio a uno fuerte para producir esta reacción de fusión. Esta interacción débil es la que funciona como una especie de cuello de botella para enfrenar una reacción así. La interacción débil, bueno, en términos técnicos, tiene una sección de Croce de apenas 100 milibards. Bueno, eso quiere decir que es muy poco probable que ocurra una reacción de estas. Para tener una idea de lo que estamos hablando,
Claro, eso está bien para usted, pero las reacciones en la Tierra, pues tenemos el enorme problema de que la reacción que utiliza el Sol, la reacción de altamente afortunadamente otra reacción nuclear que es lo que tiene más probabilidad de que tenga la misma pero en estado natural todo se puede practicar este problema. Entonces, la IA podría utilizar un ciclo de evolución invertible que se llama helio para generar energía. ¿Qué factible es esto? Bueno, hasta la fecha, desgraciadamente, la norma es interesante saber que hay un proyecto internacional que está en pleno desarrollo actualmente, que es el ITER. Es un reactor de fusión nuclear que se está construyendo en el sur de Francia y se espera que dentro de unos 5 o 6 años ya empiecen a hacer pruebas y a ver si funciona. Ojalá funcione. Si funciona, pues sería excelente, porque así ya tendríamos resueltos problemas energéticos del futuro. Si no funciona, pues a ver cómo le hacemos. Tendremos que racionalizar la energía en forma muy seria. Bueno, en fin, esta reacción obviamente pues es un complejo enorme. Uno puede soñar que si se logra alguna vez dominar totalmente este proceso de fusión nuclear, uno podría utilizar esto para viajes interestelares. De todos modos, no va a ser suficiente la energía generada, como vamos a ver en un momento, pero nomás para terminar con este asunto, pues vamos a pero si hubiera tal cosa, ¿qué podemos esperar? Como ustedes saben, la antimateria está con antipartículas, las antipartículas, a cada partícula elemental, electrón, positrón, protón, etcétera, le corresponde una antipartícula con signo contrario, y cuando una partícula se encuentra con su antipartícula, pues reacciona, por ejemplo, un positrón con un electrón, reacciona y produce 2 rayos gamma, cada uno con medio MeV de energía. Entonces uno podría soñar con tener motores de antimateria. Uno lleva tantos kilogramos de materia, tantos de antimateria, y los va juntando poco a poco durante el trayecto para liberar energía. Claro que aquí hay un problema de dónde vamos a almacenar la antimateria, ¿no? Porque si toca cualquier pared de materia, pues eso se aniquila. Alguna vez en una conferencia mencioné esto y alguien dijo, bueno, pues en un recipiente de antimateria, ¿no? Pero bueno, ya más sencillo podemos pensar, por ejemplo, en campos magnéticos que mantengan la antimateria en suspensión sin que toque las paredes.
para justamente fabricar antimateria. Y es fácil hacer un cálculo. Para un kilogramo de antimateria, para fabricar un kilogramo de antimateria hay que invertir como 10 a la 16 joules de energía, ¿sí? Ahora, ¿eso es mucho o es poco? Pues depende de con qué lo comparamos. Toda la energía producida en un año actualmente en la Tierra nos alcanzaría para producir algo así como 2,5 toneladas de antimateria. Toda la energía, o sea, tendríamos que renunciar a cualquier otra cosa. Y bueno, claro, el problema de guardarla. Veamos un poco las posibilidades más actuales. Vamos a suponer que todavía no estamos soñando, tenemos los cohetes actuales y algunos cálculos relativamente simples muestran que, por ejemplo, utilizando la formulita esta que les mostré hace un rato de la ecuación del cohete, si utilizamos energía química como en los cohetes actuales, podríamos iniciar, por ejemplo, aquí es un ejemplo, un viaje con 400 toneladas de hidrógeno y oxígeno, y con esto uno podría alcanzar una velocidad máxima de 3 kilómetros por segundo, que es con 100,000 veces menor que la velocidad de la luz. Pero bueno, de todos modos, con un motor así, con un cohete así, uno tardaría más o menos 400,000 años en llegar a Alfa del Centauro y llegar más sin combustible, ¿no? O sea que ya sería un viaje sin regreso y pues a ver qué hace uno durante 400,000 años, ¿no? Para no aburrirse en un cohete. Entonces, bueno, la energía química pues está descartada para algo realista. Sería otra posibilidad, un supercohete, así que salga con 500 millones de toneladas de hidrógeno y oxígeno, pues sería casi, se tendrían que chupar los océanos. Alcanzaría una velocidad máxima de unos 10 kilómetros por segundo y bueno, se tardaría no más 100,000 años en llegar a Alfa del Centauro. Entonces, bueno, obviamente estas posibilidades están descartadas. Si utilizamos la fusión nuclear, que les mencioné hace un momento, bueno, aquí las cosas ya van un poco mejor. Si iniciamos con unas 8,000 toneladas de hidrógeno, bueno, en realidad tendría que ser de deuterio, no de hidrógeno, deuterio, para producir esta fusión nuclear, se podría eventualmente alcanzar velocidades ya cercanas a la de la luz y el tiempo de llegada a Alfa del Centauro sería como de 5 años, lo cual pues ya está más dentro de las posibilidades. Si uno empieza con 10,000 millones de toneladas de deuterio, que creo que es más de lo que hay en los océanos, de todos modos, pues sí se podría alcanzar una velocidad cercana a la de la luz. Entonces, pues sí hay y vale la pena gastar esta cantidad de energía en esta
vamos a imaginarnos un cohete en el cual materias de antimateria que se aniquilan, que producen rayos gamma, y por algún mecanismo, que quién sabe cómo sería, pero supongamos que existiera ese mecanismo que colimara los rayos gamma hacia una cierta dirección para que el cohete se mueva en la dirección contraria. En ese caso, aplicando estas formulitas, pues resulta que, bueno, este es un caso típico, ¿no? De un cohete para la fusión nuclear a nivel humano necesitamos deuterio más que hidrógeno, y el deuterio es prácticamente inexistente en el universo en estado natural. Bueno, además del cohete de Busa se puede hacer algunos cálculos de mecánica relativista y al final de cuentas pues resulta que, tomando en cuenta todas las posibilidades, suponiendo que el plato que les mostré fuera del tamaño de la órbita lunar, pues no alcanzaría para acelerar el cohete más allá de una aceleración pues prácticamente de 10 a la menos 5 G, algo así. O sea que la idea es muy bonita, pero en la práctica no va a funcionar para nada. Bueno, entonces ya que los mecanismos tradicionales no sirven, podemos pensar en especulaciones. Pues qué tal si uno pudiera viajar más rápido que la luz. Pues quién sabe, a lo mejor sí, a lo mejor no. El único problema es que, de acuerdo con la teoría de la relatividad, no es que uno no pueda rebasar esa velocidad, pero si lograra, se producirían situaciones paradójicas. Por ejemplo, cambiando de un sistema de referencia a otro,
uno podría enviar señales hacia atrás en el tiempo. Alguna vez se ha especulado que existan partículas que viajen más rápido que la luz, hasta los llamaron taquiones, pero de existir taquiones uno podría fabricar un walkie-talkie de taquiones y se puede ver que moviendo adecuadamente el receptor y emisor, uno puede mandar señales hacia atrás en el tiempo. Dicho de otra forma, la relatividad lo que nos dice es que de existir un movimiento a mayor velocidad que la luz sería equivalente a tener una máquina del tiempo que permita regresar al pasado. Que eso sea posible o no, pues quién sabe por ahora. Lo único que podemos decir es que no hemos tenido ninguna visita del futuro, además de que se producirían situaciones paradójicas. Si pudiéramos viajar al pasado, pues qué tal si nos encontramos con nosotros mismos de niño y nos matamos, por ejemplo, y cosas así. De todas formas, podemos especular que a lo mejor sí se puede rebasar la velocidad de la luz por algún truco, y de hecho la teoría de la relatividad general de Einstein pues deja ahí un pequeño resquicio, aunque por ahora es altamente especulativo. Les recuerdo que esta teoría trata de explicar la gravedad como una manifestación de una curvatura del espacio y el tiempo. Es decir, si tenemos una masa que deforma el espacio y el tiempo, así como un cuerpo pesado deformaría una lona, pues cualquier partícula que se mueva sobre esta lona va a curvar su trayectoria debido justamente a la curvatura de la lona. Bueno, pues según la teoría de la relatividad general, pues sucede algo así con la masa. Por ejemplo, la Tierra o el Sol deforman el espacio-tiempo, y un cuerpo que está en caída o en órbita, pues realmente está siguiendo la curvatura del espacio-tiempo alrededor de nuestro cuerpo masivo. Esto es una teoría muy bonita, hasta ahora hay varias evidencias a favor de este concepto, pero también la teoría de la relatividad predice situaciones matemáticas que quién sabe si puedan corresponder a la realidad. Por ejemplo, esa deformación podría ser tan extrema que se abriría un túnel que conectaría un universo con otro universo, o quizás el mismo universo consigo mismo en una región muy lejana. Entonces, esto sería lo que llaman un agujero de gusano, porque esto parece un agujero de gusano, bueno, eso dicen. Entonces una nave espacial que se meta al agujero del gusano podría salir por acá o salir en esta región del universo recorriendo solo esta distancia, cuando en realidad la distancia en el universo es todo esto, y de esta forma vencería el límite de la velocidad de la luz, porque este viaje lo podría hacer, digamos, en un año, cuando hay, qué sé yo, 50,000 años luz de distancia de aquí a acá. Pero eso sería equivalente a viajar más rápido que la luz, y entonces un agujero de gusano pues también funcionaría como una máquina del tiempo. Claro que esto está basado en resultados puramente matemáticos, y hasta la fecha no hay ninguna evidencia de que pueda existir algo así en la realidad. Bueno, pues entonces, en resumen, ¿qué podemos decir? Que los viajes interestelares pues parece bastante difíciles de realizar. En el sistema solar pues nos podremos pasear bastante, visitar planetas, Marte, Júpiter, etcétera. Eso es bastante factible, pero salir del sistema solar requiere una tecnología que por ahora ni siquiera nos podemos imaginar. Entonces, bueno, pues finalmente esto quiere decir que este es el único planeta que tenemos por un buen rato,
y pues mejor lo cuidamos, ¿no? Bueno, muchas gracias. No sé si tengan alguna pregunta. Los invitamos a la siguiente conferencia con la doctora Eva Mangiola, va a ser nuevamente a las 4 de la tarde. Y bueno, le agradecemos al doctor Shahin. Muchas gracias. Gracias.